Bienvenidos a nuestro análisis a fondo de hoy. Nos enfrentamos a una de las grandes preguntas de la historia económica. ¿Por qué el crecimiento económico moderno, ese despegue sin precedentes que algunos llaman el gran enriquecimiento, arrancó en Europa occidental y no en otro lugar? Una pregunta fundamental, sí señor. ¿Qué tuvo de especial esa esquina del mundo? Pues eso vamos a intentar desentrañar. A menudo se señalan la tecnología o las instituciones políticas, y son importantes, claro. Desde luego. Pero hoy vamos a explorar una capa más profunda, las raíces culturales. Veremos cómo un cambio radical en las creencias y valores de las élites europeas, especialmente entre los siglos XVI y XVIII, pudo ser el ingrediente secreto. Exacto, el software mental, podríamos decir. Eso es, el ingrediente que preparó el terreno para la revolución industrial. Nos centraremos en cómo una nueva forma de valorar el conocimiento, sobre todo el conocimiento útil, se convirtió en un motor inesperado. El conocimiento que sirve para algo práctico, ¿no? Justo. Hablaremos de figuras clave, de la competencia entre ideas y de las redes que facilitaron la innovación. Prepárense para un viaje fascinante a la mente de la Europa preindustrial. Empezamos. Vamos allá. Para empezar, situemos el problema. Hay que entender la magnitud del cambio. A ver. Durante milenios, el progreso material fue increíblemente lento. Casi imperceptible para la mayoría. O sea, ¿vivir un poco mejor que tus abuelos? Era la excepción, no la norma. La gente vivía y moría en condiciones muy similares, generación tras generación. El crecimiento económico sostenido, como lo entendemos hoy, es un fenómeno muy, muy reciente. Surge en Europa occidental a partir del siglo XVIII, más o menos. Sí, ahí empieza el despegue. Y la pregunta clave es esa. ¿Por qué allí y por qué entonces? Claro. ¿Qué pasó? Bueno, las respuestas clásicas, si piensas en Adam Smith o más tarde en Douglas North, por ejemplo, Sí. apuntan a factores como la acumulación de capital, la disponibilidad de recursos, como el carbón, o el desarrollo de instituciones clave. Mercados eficientes, derechos de propiedad seguros, ese tipo de cosas. Exacto. Y son factores importantísimos, ¿eh? No los negamos. Pero una corriente de pensamiento más reciente, donde podemos situar trabajos como los de Deirdre McCloskey o, bueno, el enfoque que seguimos hoy, Ajá. pone el foco en un elemento a menudo subestimado, la cultura. La cultura, pero ¿cómo definimos cultura aquí? Porque es un término que puede ser un poco etéreo, ¿no? Muy buena precisión. Es fundamental acotarlo. Aquí no hablamos de cultura en el sentido amplio de arte, música o costumbres populares. Vale. Hablamos de algo más específico, el conjunto de creencias, valores y preferencias que comparte un grupo influyente de la sociedad. Creencias sobre cómo funciona el mundo, por ejemplo. Exacto. Creencias sobre la naturaleza, sobre qué tipo de conocimiento es valioso, sobre si el progreso material es posible o incluso deseable. Y, crucialmente, estas creencias se transmiten socialmente, no genéticamente, y afectan al comportamiento económico. Entendido. Son las ideas que mueven a la gente, sobre todo a las élites que toman decisiones. Precisamente. Y la tesis central es que esa transformación económica tan radical que fue la revolución industrial necesitó como condición previa un cambio cultural igualmente radical en esas élites europeas. ¿Y cuál fue ese cambio cultural clave? Pues fue una nueva actitud hacia lo que se empezó a llamar conocimiento útil. La creencia, que hoy nos parece obvia, pero entonces no lo era, de que la condición humana podía mejorarse continuamente. ¿Cómo? Comprendiendo las regularidades de la naturaleza, sus leyes, y aplicando ese conocimiento a la producción, a la técnica. O sea, la idea de que la ciencia puede servir para mejorar la vida cotidiana y la economía. Exactamente. Una idea que hoy damos por sentada, pero que fue revolucionaria. ¿Y cuándo se gestó este cambio? Porque no fue de un día para otro, imagina. No, claro. Fue un proceso largo. Empezó a gestarse mucho antes de las fábricas. Diría que entre los siglos XV y XVII. La época de los descubrimientos, la reforma, la revolución científica. Sí, si buscamos hitos, podríamos decir que el periodo clave va aproximadamente desde Colón hasta Newton. Ahí se sembraron las semillas. Importante matizar que no es un determinismo cultural. No es que la cultura lo explique todo por sí sola. En absoluto. Ni tampoco es un materialismo crudo, donde la cultura sea un mero reflejo de la economía. Es una interacción compleja. La cultura influyó en cómo se desarrollaron las instituciones y la tecnología.
Y a su vez, los avances tecnológicos o los cambios institucionales reforzaron ciertos valores culturales. Justo. Es una coevolución. Y esta nueva cultura del crecimiento, como la podríamos llamar, preparó el terreno para la Ilustración y finalmente para la Revolución Industrial. Entendido. Entonces, si esa cultura del conocimiento útil fue tan importante, vayamos al meollo. ¿Cómo surgió y se difundió por Europa? ¿Qué mecanismos concretos permitieron que esas ideas echaran raíces y, bueno, florecieran? Pues el mecanismo clave, y esto es fascinante, fue la emergencia de algo que los propios contemporáneos llamaron la República de las Letras, la Respública Literaria. La República de las Letras. Suena a qué se referían exactamente. No era un país real, claro. Era una red, una comunidad transnacional y en gran medida virtual. ¿Virtual en qué sentido? En el sentido de que unía a eruditos, científicos, filósofos, intelectuales de toda Europa. Que a lo mejor no se conocían en persona. Exacto, o sí, pero la conexión principal era a través de correspondencia, de publicaciones compartidas, de viajes también. Era una comunidad intelectual por encima de las fronteras políticas y religiosas. Una especie de Internet intelectual de la época, salvando las distancias, claro. Pues mira, no es mala analogía. Funcionaba como un verdadero mercado de ideas, muy competitivo además, y tenía unas reglas no escritas, pero muy potentes. Reglas. ¿Cómo cuáles? Primero, la transnacionalidad. El conocimiento no tenía fronteras. Figuras como Erasmo de Róterdam, Comenius, Huygens se movían e interactuaban por toda Europa. Eran ciudadanos de esta república intelectual antes que de sus países. Eso ya es potente, romper barreras. Mucho. Segundo, fomentaba la libertad de entrada y la contestabilidad. En principio, cualquiera con mérito intelectual podía participar. Y, crucialmente, cualquier idea podía ser debatida y cuestionada. Incluso las más asentadas. Sobre todo esas. Se desafiaba abiertamente la autoridad de los antiguos, de Aristóteles, de Galeno, de Ptolomeo, que habían sido la referencia durante siglos. Esto era revolucionario, poner en duda a los clásicos. Romper con la tradición. Exacto. Tercero, había un fuerte compromiso con el dominio público, lo que hoy llamaríamos ciencia abierta. Compartir el conocimiento. Sí, la norma ética era compartir los descubrimientos abiertamente. Primero, a través de cartas. Había figuras como Henry Oldenburg en Londres o Marin Mersens en París que actuaban como inteligenciadores, como nodos centrales que recibían y difundían información. Qué interesante. Centralitas de conocimiento. Algo así. Y cada vez más a través de publicaciones periódicas, como las Philosophical Transactions de la Royal Society en Londres o el Journal des Savants en París, las primeras revistas científicas. Se entendía que el conocimiento era un bien no rival, que no se agotaba al compartirlo. Qué visión más moderna, ¿no? Sorprendente para la época, sí. Y cuarto, los incentivos. ¿Qué movía a esta gente? Buena pregunta. ¿El dinero? ¿Patronazgo? Había algo de eso, claro. Patronazgo de reyes, nobles, algunos ingresos por publicaciones, pero el principal motor era la búsqueda de reputación y prestigio entre sus pares. El reconocimiento de los colegas. Exacto, ser el primero en un descubrimiento, como en las famosas disputas entre Newton y Leibniz por el cálculo. Sí, sí. Os confería una reputación enorme, que era un activo valiosísimo en esta comunidad. La prioridad era clave. Entiendo. Una red competitiva basada en el mérito, la apertura y la reputación. Y en este mercado de ideas, ¿hubo figuras que destacaran especialmente por impulsar esta nueva cultura? Por, digamos, vender esta nueva forma de pensar? Absolutamente. Hubo lo que podríamos llamar emprendedores culturales, gente con visión. Emprendedores culturales. Me gusta el término. Sí, análogo al emprendedor ideológico de North o al emprendedor moral de Abner Grafe. Personas que no solo tuvieron ideas geniales, sino que supieron coordinar corrientes de pensamiento, persuadir a otros y, en definitiva, cambiar el menú cultural disponible. Nombres clave. Pues dos destacan por encima de todos en este periodo, por su influencia programática: Francis Bacon e Isaac Newton. Bacon y Newton, dos gigantes. Gigantes. Francis Bacon, a principios del siglo XVII, Lord Canciller de Inglaterra.
Fue un propagandista incansable de la idea de que el conocimiento debía ser útil. El famoso saber es poder. Exacto, pero él lo entendía como poder sobre la naturaleza para mejorar la vida humana. En sus obras, como El avance del saber o el Novum Organum, promovía una visión muy clara. La filosofía natural, la ciencia, debía buscar dotar a la vida humana de nuevas invenciones y riquezas. Una visión muy práctica. Utilitarista, sí. Abogaba por un método basado en la experimentación sistemática y la observación empírica, para descubrir cómo funcionaban las cosas. Su metáfora era la de la abeja, que recoge néctar de muchas flores, observaciones, y lo transforma en miel, conocimiento útil. Y buscaba leyes generales. Buscaba patrones, regularidades, para poder predecir y controlar la naturaleza, siempre con el objetivo de mejorar el bienestar material. Aunque luego su método científico no se aplicará tal cual, ¿verdad? Se dice que subestimó las matemáticas, por ejemplo. Cierto. Su metodología inductiva pura era difícil de aplicar y sí, no le dio a las matemáticas la importancia que tendrían después con Newton. Pero su influencia no estuvo tanto en el método concreto como en la visión, en la agenda que propuso. Legitimar la investigación con fines prácticos. Exacto. Hizo respetable y hasta virtuoso que los intelectuales se interesaran por las artes mecánicas, por los talleres, por los inventos. Y al revés, animó a los artesanos a buscar principios más generales para sus técnicas. Tendió puentes entre teoría y práctica. Eso es. Figuras posteriores como Robert Boyle, uno de los padres de la química moderna, o Robert Hooke, se consideraban abiertamente discípulos de Bacon. Su programa inspiró a generaciones. Y luego llegó Newton. Y luego llegó Newton, a finales del 17. Él representó la culminación de la revolución científica. Su obra magna, Los Principia Mathematica. Un antes y un después. Totalmente. Demostró de forma espectacular el poder de combinar las matemáticas rigurosas y la observación precisa para desentrañar las leyes fundamentales del universo, como la ley de la gravitación universal. ¿Y el impacto cultural de esto? Brutal. Reforzó enormemente la creencia en que la naturaleza era inteligible, ordenada, predecible, y si era predecible, entonces podía ser manipulada en beneficio humano. Newton se convirtió en un ícono casi de inmediato. El símbolo de la razón y la ciencia triunfantes. Exacto. Fue el gran validador de la agenda baconiana. Demostró que se podía entender y controlar el mundo natural. Se convirtió en el modelo a seguir para la Ilustración, aunque, los intentos de newtonizar otras áreas como la medicina o la moral tuvieron resultados más bien limitados. Claro, no todos son matemáticas. No, pero su impacto en la confianza en la razón y en el método científico fue incalculable. Entonces, para recapitular este punto, la República de las Letras, con sus normas de apertura, debate y reputación, y catalizada por figuras visionarias como Bacon y Newton, fue la institución clave que fomentó y difundió esta nueva cultura del conocimiento útil. Exactamente. Fue el crisol donde se forjó y se extendió por Europa esa nueva mentalidad, ese software cultural que consideraba el conocimiento práctico como algo valioso y alcanzable. Fue la base intelectual indispensable para lo que vendría después. Ahora, la pregunta clave, la que conecta todo esto con el crecimiento económico. ¿Cómo se tradujo esa nueva cultura intelectual, esa República de las Letras, en avances tecnológicos concretos? Y finalmente, ¿cómo llevó eso al crecimiento económico sostenido? Ajá. Porque una cosa son las ideas circulando entre filósofos y científicos. Y otra muy distinta son las máquinas echando humo en las fábricas y la gente viviendo mejor. Exacto. ¿Cuál es el puente? Esa es la cuestión crucial. Y la respuesta es más compleja y sutil de lo que a veces se piensa. La conexión no fue, en general, una línea recta y directa, sobre todo antes del siglo XIX. O sea, no es que un científico descubriera algo en su laboratorio y al día siguiente hubiera un invento basado en eso. Rara vez. O casi nunca antes de 1800, digamos. Los mundos del científico de academia, del filósofo natural y el del artesano habilidoso o el inventor práctico seguían estando a menudo bastante distantes. Hablaban lenguajes diferentes, tenían objetivos distintos. Entonces, ¿dónde está la influencia de esa cultura del conocimiento? Está en que esa ilustración industrial, como podríamos llamarla, esa mentalidad que surgió de la revolución científica y la agenda baconiana, sí creó puentes vitales entre esos mundos. Modificó el entorno en el que trabajaban tanto los teóricos como los prácticos. ¿De qué manera?
Primero, y ya lo hemos mencionado, legitimó la búsqueda de conocimiento con fines prácticos. La idea de que investigar la naturaleza para resolver problemas técnicos era una actividad valiosa, virtuosa, socialmente útil, ganó terreno. Dejó de ser algo menor o puramente especulativo. Artesanos empezaron a interactuar más. Se empezó a valorar tanto el saber qué, el conocimiento proposicional, las teorías, las leyes. Como el saber cómo, el conocimiento prescriptivo, las técnicas, las recetas. Justo. Y se vio que eran complementarios. Segundo, y esto es muy importante, la ciencia amplió la base epistémica de la tecnología. La base epistémica, ¿qué significa eso? Significa el conjunto de conocimientos sobre los principios naturales en los que se basa una técnica. Para que el progreso tecnológico sea sostenido, no basta con inventar cosas por casualidad o por prueba y error. Hay que entender por qué funcionan. Exacto, entender los principios subyacentes. La ciencia, incluso cuando no generaba inventos directamente, podía empezar a explicar por qué funcionaban ciertas técnicas o por qué otras no. Y eso permite mejorarlas de forma más sistemática. Claro, permite evitar callejones sin salida, saber qué variables son importantes, combinar ideas de diferentes campos de forma más eficaz. Fíjate, un ejemplo clásico. ¿La máquina de vapor? Precisamente. La primera máquina de vapor atmosférica funcional, la de Thomas Newcomen, a principios del siglo XVIII, Sí. surgió más bien de la inventiva práctica de un ferretero y un fontanero, pero ya requería conocimientos básicos sobre la presión atmosférica y el vacío, conocimientos que se habían difundido gracias a la ciencia del siglo XVII, Torricelli, Pascal, Boyle. O sea, ya había una base científica mínima. Una base conceptual, sí, pero las mejoras cruciales posteriores, las que la hicieron mucho más eficiente y versátil, las de James Watt unas décadas después, Ajá. dependieron mucho más de su comprensión de principios científicos más avanzados para la época, como el concepto de calor latente que aprendió de científicos amigos en la Universidad de Glasgow. O sea, que Watt no era solo un artesano habilidoso. No, tenía formación científica y aplicó conscientemente esos principios para resolver un problema técnico, la ineficiencia de la máquina de Newcomen. La ciencia no le dio el plano de la máquina con condensador separado, pero sí le dio el mapa conceptual para llegar a ella. Entiendo. La ciencia proporcionaba el porqué que permitía mejorar el cómo. Exacto. Ampliaba el menú de posibilidades y hacía la búsqueda de mejoras menos ciega. Tercero, la revolución científica también aportó directamente nuevas herramientas y métodos. Instrumentos te refieres. Instrumentos de observación y medida mucho más precisos. Telescopios, microscopios, barómetros, termómetros, péndulos, que abrían nuevos campos de observación y permitían cuantificar Medir es conocer. y comparar y experimentar de forma controlada. También promovió métodos más rigurosos, la experimentación sistemática, el uso de las matemáticas como lenguaje, la taxonomía y clasificación, piensa en la botánica de Linneo o John Ray. Todo esto mejoró la calidad y la fiabilidad del conocimiento útil que se generaba. Y cuarto punto, imagino. Cuarto, y quizás lo más difuso pero no menos importante, se extendió la mentalidad experimental. La idea de que el conocimiento se adquiere y se valida probando cosas, observando los resultados, modificando y volviendo a probar. Aprender haciendo y midiendo. Tip, en lugar de confiar ciegamente en la autoridad de los textos antiguos o en la tradición gremial. Ya en el siglo XVI, humanistas como Juan Luis Vives instaban a los eruditos a salir de sus bibliotecas, visitar los talleres y preguntar a los artesanos cómo hacían las cosas. Esa actitud se generalizó. Vale, entiendo. No fue tanto que la ciencia dictara los inventos uno a uno, sino que creó un ambiente, unas herramientas mentales y físicas y una forma de interactuar entre teoría y práctica que hicieron posible, una innovación tecnológica más sostenida. Precisamente, facilitó esa interacción, ese feedback crucial entre el conocimiento proposicional, el qué y el por qué, y el conocimiento prescriptivo, el cómo. Eran complementarios. Y quizá por eso otros lugares del mundo, que tenían artesanos muy hábiles, Como China, por ejemplo, con una larguísima tradición tecnológica. quizá no dieron ese salto al crecimiento sostenido. Pero plausible. Puede que el ingenio artesanal por sí solo, sin esa conexión fuerte con una cultura científica subyacente que busca principios generales y explicaciones causales, se topara con rendimientos decrecientes, con un techo de complejidad. Faltaba esa sinergia. Hablamos antes de la República de las Letras como una institución cultural clave. Pero claro, esa red no flotaba en el vacío.
¿Qué había en el contexto más amplio de Europa, en sus instituciones políticas y sociales, que favoreciera esta eclosión y difusión del conocimiento útil? No pudo ser solo una red de intelectuales iluminados. No, claro que no. Hubo factores institucionales y sociales más amplios que crearon un caldo de cultivo propicio. Y uno absolutamente crucial, que ya señalaron pensadores como David Hume o, más recientemente, historiadores económicos como Eric Jones, fue la fragmentación política de Europa. La división en múltiples estados, reinos, principados. Exacto. A diferencia de grandes imperios relativamente unificados, como el otomano o sobre todo China, Europa era un mosaico de unidades políticas compitiendo constantemente entre sí, el llamado State System, Y esa competencia, que suena a algo negativo por las guerras constantes. que lo fue sin duda. Las guerras eran costosísimas en vidas y recursos, pero tuvo un efecto secundario, digamos, paradójico y positivo para la innovación intelectual. ¿Cuál? Creó una especie de mercado pluralista, no solo económico, sino también político e intelectual. Ninguna autoridad única, ni un emperador, ni una iglesia universalmente obedecida, podía suprimir eficazmente una idea nueva o heterodoxa en todo el continente. Ah, claro. Si una idea era perseguida en un país. Sus defensores podían a menudo encontrar refugio y hasta patrocinio en otro. La movilidad de los intelectuales fue una consecuencia directa y fundamental de esta fragmentación. Ejemplos hay muchos, ¿no? Muchísimos. Piensa en Descartes, refugiándose en la más tolerante Holanda, o en Pierre Bayle huyendo de Francia a Rotterdam, o Comenius moviéndose por medio Europa, o incluso científicos como Tycho Brahe cambiando de patrón real. Esta movilidad hizo que la censura y la represión fueran, a la larga, mucho menos eficaces para detener la circulación de ideas que en un gran imperio centralizado. Hacia el sistema más resiliente a la ortodoxia. Exacto. Además, la propia competencia entre estados incentivaba a los gobernantes a atraer talento. ¿Para qué? Prestigio, poder militar. Ambas cosas. Científicos, ingenieros, artistas, inventores podían aumentar el prestigio de una corte y, potencialmente, mejorar la capacidad económica o militar del Estado. Surgió así un sistema de patronazgo bastante competitivo. Reyes, nobles, ciudades incluso. Sí, financiaban a intelectuales y científicos dándoles apoyo económico y legitimidad social. Figuras como Galileo con los Medici, Kepler con el emperador Rodolfo II, Huygens con Luis XIV, Cassini en París, dependieron en gran medida de este sistema. A veces complementaba a las universidades, que a menudo eran instituciones bastante conservadoras. Interesante. La fragmentación política como motor indirecto de la innovación. Y aparte de esta estructura política, ¿qué más ayudó a que las ideas se movieran tan rápido y llegaran a tanta gente dentro de esa República de las Letras? Varios factores tecnológicos e institucionales convergieron para facilitar enormemente la difusión de ideas. La imprenta, imagino. La imprenta de tipos móviles, por supuesto. Aunque su impacto directo en la mejora de la tecnología artesanal fue quizás más limitado al principio, fue absolutamente crucial para diseminar conocimiento codificado. Textos científicos, tratados, mapas, diagramas. A un coste mucho menor y con menos errores de copia. Exacto. Redujo drásticamente el coste de acceso a la información y permitió acumular conocimiento de forma más fiable. Luego, la mejora de los servicios postales y los transportes. Para que las cartas llegaran más rápido y barato. Fundamental para mantener viva esa correspondencia que era el alma de la República de las Letras. También el surgimiento de sociedades científicas y academias a partir del siglo XVII. La Royal Society de Londres, la Académie des Sciences en París. Esas son las más famosas. Estas instituciones formalizaron la red, crearon espacios de debate, publicaron las primeras revistas científicas, como decíamos antes, establecieron estándares de evidencia y argumentación y actuaron como agencias de acreditación, reforzando el sistema de reputación. Daban un marco oficial a esa red informal. Daban estructura y visibilidad. Y no olvidemos los espacios más informales de intercambio. Los cafés, que se pusieron de moda en el XVII y XVIII, los salones literarios y filosóficos, los clubes. Eran lugares donde se discutían las últimas novedades científicas, filosóficas y políticas. La ciencia pública o la esfera pública de la que habla Habermas. Todo un ecosistema para que las ideas circularan y se polinizaran. Exacto.
Un ecosistema bastante único en el mundo en esa época. Mencionaste antes la religión. ¿Jugó algún papel más allá de la persecución inicial? Porque a veces se asocia la religión con el freno al conocimiento científico. Es una relación compleja y muy debatida. Inicialmente, sí, tanto la reforma protestante como la contrarreforma católica generaron mucha intolerancia y conflicto, y hubo casos claros de persecución de científicos. Pensemos en Galileo. Claro. Pero a medio y largo plazo, la propia competencia religiosa también pudo tener efectos estimulantes inesperados. ¿Cómo? Por ejemplo, estimuló la competencia en la educación. Diferentes confesiones, jesuitas, jansenistas en Francia, anglicanos, puritanos, cuáqueros en Inglaterra, crearon escuelas y universidades para formar a sus fieles y refutar a los contrarios. Y a veces ofrecían enfoques distintos. Papel de las academias disidentes, dissenting academies, fundadas por grupos no conformistas. A menudo ofrecían un currículo más moderno, con más énfasis en la ciencia, las matemáticas y las materias prácticas, que las universidades tradicionales de Oxford y Cambridge, más centradas en los clásicos y la teología. O sea que la competencia religiosa pudo abrir nichos para una educación más orientada a lo útil. Pudo contribuir a ello, sí, incluso dentro de órdenes religiosas como los jesuitas, que inicialmente fueron muy conservadores y defendieron el aristotelismo contra la nueva ciencia. Se opusieron a Copérnico, a Galileo. Sí, pero la propia dinámica de la República de las Letras, la acumulación de evidencia y la necesidad de competir intelectualmente, les obligó a adaptarse gradualmente, a incorporar nuevos conocimientos en sus enseñanzas, aunque fuera con retraso. El sesgo de contenido, la fuerza de las mejores ideas, acabó influyendo. Fascinante. Y todo esto que estamos describiendo, esta efervescencia intelectual, ¿se relaciona con un cambio más profundo en la propia idea de si el progreso era posible? Totalmente. Ese es otro cambio cultural fundamental que ocurrió en paralelo. La mentalidad medieval y renacentista a menudo miraba hacia atrás, hacia una supuesta edad de oro en la antigüedad clásica. Había una idea de decadencia o, como mucho, de poder igualar a los antiguos. La autoridad de los clásicos era inmensa. Inmensa. Pero esta visión fue desafiada frontalmente, en lo que se llamó la querella entre antiguos y modernos, sobre todo en el siglo XVII. Una batalla intelectual. Sí. Los modernos argumentaban que los descubrimientos recientes, los geográficos, América, los astronómicos, el telescopio de Galileo, mostrando nuevas estrellas, las lunas de Júpiter, los anatómicos, Vesalio, Harvey, la circulación de la sangre, demostraban que se podía superar a los antiguos. Que el conocimiento no estaba cerrado. Exacto, que el conocimiento era acumulativo, que cada generación podía construir sobre la anterior. Y de ahí surgió, poco a poco, la creencia en la posibilidad e incluso, para algunos, en la inevitabilidad del progreso material impulsado por la ciencia y la tecnología. Una visión optimista del futuro. Muy optimista, comparada con la visión más cíclica o pesimista de épocas anteriores. Figuras de la Ilustración como Fontenelle, en Francia, o Turgot, articularon esta visión de progreso casi lineal. Esa fe en el progreso fue también un motor cultural importante. Y ligado a esto, ¿qué hay de la inversión en capital humano? ¿Influyó esta cultura en que se valorara más la educación, por ejemplo? Sí, aunque es complejo medirlo. Hay tesis clásicas como la de Robert Merton sobre la influencia del puritanismo en la revolución científica en Inglaterra. La famosa tesis de Merton. Sí. Merton argumentaba que ciertos valores puritanos, el énfasis en el trabajo duro, la racionalidad, el estudio de la naturaleza como forma de glorificar a Dios y un cierto sesgo hacia lo útil y práctico, crearon un caldo de cultivo favorable para la ciencia empírica. ¿Y se sostiene esa tesis hoy? Es discutible como explicación directa y única de la revolución científica, que fue un fenómeno europeo, no solo inglés o protestante. Pero sí apunta a algo importante: cómo ciertas creencias religiosas o culturales podían fomentar actitudes favorables a la investigación empírica, a la educación, sobre todo la práctica, y a la disciplina laboral, contribuyendo al clima cultural general que estamos describiendo. La valoración del capital humano y de cierto tipo de capital humano también cambió. Entendido. Un panorama muy rico y complejo de factores culturales, institucionales y sociales interactuando. Hemos cubierto mucho terreno. Creencias sobre el conocimiento útil, la red de la República de las Letras, la fragmentación política, la difusión de ideas,
el papel de la religión, la creencia en el progreso. ¿Cómo atamos todos estos hilos para entender el despegue final, la conexión definitiva con la revolución industrial y el crecimiento moderno? La síntesis sería esta. El crecimiento económico moderno, ese fenómeno sin precedentes, no fue simplemente el resultado de tener más máquinas, más capital o mejores leyes de propiedad, aunque todo eso fuera necesario. Ajá. Tuvo raíces culturales muy profundas. La emergencia de esa ilustración industrial, ese cambio cultural que priorizó el conocimiento útil, fomentó su creación mediante métodos empíricos y experimentales y promovió activamente su difusión y aplicación práctica, fue una condición necesaria, aunque no suficiente, para que la revolución industrial ocurriera donde ocurrió y cuando ocurrió. Una condición necesaria. O sea, sin ese cambio cultural, probablemente no habría habido revolución industrial tal como la conocemos. Es muy probable que no, o que hubiera sido muy distinta, quizá más lenta o menos transformadora. Ese cambio cultural fue el producto de una coevolución bastante única que se dio en Europa durante varios siglos. ¿Podrías resumir los elementos clave de esa coevolución? Yo diría que fueron tres principalmente. Primero, una cultura de élite, científicos, filósofos, pero también artesanos innovadores, empresarios, algunos políticos, que gradualmente aceptó y promovió la idea del progreso material basado en comprender y manipular la naturaleza, el programa baconiano, en esencia. Vale. Segundo, una institución transnacional, la República de las Letras, que funcionó como un mercado competitivo y relativamente abierto para las ideas, con incentivos basados en la reputación y normas que favorecían el compartir conocimiento. Aseguró que las buenas ideas no se perdieran y pudieran combinarse. La red que conectaba y filtraba. Exacto. Y tercero, un contexto político fragmentado. Esa competencia entre estados que, como vimos, impidió la supresión total de la heterodoxia intelectual y fomentó la competencia por atraer y retener el talento. Creó espacios de libertad para la innovación. Cultura, red y política interactuando. Eso es. Y la conexión final con la revolución industrial no es tanto, como decíamos, que la ciencia del siglo XVIII causara directamente los inventos clave uno por uno, aunque hubo casos, como el de Watt, Sino que creó el entorno propicio. exactamente. Creó un ambiente donde la innovación era posible y deseable. ¿Cómo? Primero, generando una actitud favorable hacia la innovación, la experimentación, el probar cosas nuevas. Una mentalidad abierta al cambio técnico. Sí. Segundo, creando una reserva creciente de conocimiento útil sobre materiales, sobre química, sobre mecánica, sobre energía, que aunque no siempre se aplicara inmediatamente, estaba ahí, disponible en libros, en publicaciones, en la cabeza de la gente, para ser consultada y utilizada cuando surgiera un problema técnico concreto. Un arsenal de conocimiento listo para usar. Algo así. Tercero, estableciendo mecanismos de interacción, sociedades científicas, publicaciones, incluso relaciones personales, entre los científicos o filósofos naturales y los artesanos, inventores o fabricantes, facilitando esa complementariedad entre el conocimiento proposicional y el prescriptivo que mencionábamos. Puentes entre el saber y el hacer. Justo. Y cuarto, difundiendo un optimismo general, una fe en la capacidad humana para mejorar la condición material a través de la razón y la técnica. Una motivación cultural para el esfuerzo innovador. Entendido. Fue como preparar el terreno, abonarlo durante siglos, para que finalmente pudieran germinar las semillas de la revolución industrial. Es una buena metáfora. Sin ese terreno cultural fértil, es posible que las semillas, los inventos, las oportunidades económicas no hubieran arraigado igual. Y el contraste con otras regiones como China, que mencionaste antes, ayuda a verlo más claro, ¿no? Sí, el contraste es ilustrativo, aunque siempre hay que ser cuidadoso con las comparaciones. China poseía una sofisticada tradición tecnológica en muchos campos: agricultura, textil, metalurgia, imprenta, una administración burocrática muy desarrollada y altos niveles de capital humano según los estándares de la época. Tenía muchos ingredientes, aparentemente. Sí. Sin embargo, su sistema imperial más centralizado, el dominio de una ortodoxia filosófica neoconfuciana, muy centrada en la moral, armonía social y el estudio de los textos clásicos a través del sistema de exámenes imperiales, y quizás una menor conexión institucionalizada entre los eruditos letrados y los artesanos prácticos, Limitó la emergencia de una cultura de innovación radical comparable a la europea.
Parece que sí. No hubo una república de las letras china con esa misma dinámica competitiva y transfronteriza dentro de las fronteras del imperio, claro, ni una fragmentación política que fomentara un mercado de ideas tan abierto a la heterodoxia y a la competencia por el talento, de la misma manera. Y la orientación del conocimiento era distinta. Dar a los antiguos, más que prospectiva, a buscar activamente nuevas leyes naturales para aplicarlas a la producción. El foco baconiano no tuvo un equivalente tan influyente allí. Con lo cual, la conclusión es potente. Sí, la conclusión principal es que la cultura del crecimiento que surgió en Europa entre, digamos, 1500 y 1750, centrada en el conocimiento útil, en su método de adquisición basado en la evidencia y la experimentación, y en su propósito de mejora material, fue el software cultural indispensable. El programa que permitió que el hardware de la tecnología, el capital y las instituciones produjera finalmente el milagro del crecimiento económico sostenido. Fascinante. Queda clarísimo que las ideas y las creencias compartidas, la forma en que una sociedad valora, persigue y utiliza el conocimiento, pueden tener consecuencias económicas monumentales a largo plazo. Inmensas. No es solo cuestión de recursos naturales, o de fábricas o de leyes. Es también, y quizá fundamentalmente, cuestión de la cultura que las impulsa y les da sentido. Exacto. Hemos visto cómo esa mezcla tan particular de competencia intelectual, apertura, redes de conocimiento transnacionales y una fe creciente en el progreso a través del saber, transformó Europa y con ello sentó las bases de nuestro mundo moderno. Un proceso largo, complejo y, en muchos sentidos, contingente. No estaba escrito que tuviera que pasar así. Cierto. Y como reflexión final, quizá podríamos pensar si esta cultura del conocimiento útil, abierto, crítico y competitivo fue tan crucial para el despegue económico pasado, ¿qué implicaciones tiene para el presente y el futuro? Buena pregunta. En un mundo globalizado, con desafíos tecnológicos, ambientales y sociales enormes, seguimos fomentando activamente esa cultura de exploración libre, de debate abierto, basado en la evidencia, de aplicación del conocimiento para el bien común. ¿O corremos el riesgo? ¿O corremos el riesgo de que nuevas formas de ortodoxia, de pensamiento único, de fragmentación en burbujas ideológicas o de desprecio por el conocimiento experto frenen el progreso futuro? Es una pregunta que merece seguir explorándose, creo yo. Sin duda alguna, una pregunta muy pertinente para cerrar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración tan profunda y reveladora de las raíces culturales del crecimiento moderno. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Y gracias a todos por escucharnos. Esperamos que les haya resultado tan interesante como nosotros. Hasta la próxima.